Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría, y el tema de la charla de hoy es por qué algunos pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer antes de morir recobran la lucidez. Vamos a comenzar. Que primero también estos episodios en donde aparece la mal llamada lucidez también se han registrado en otras enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia, y también enfermedades neurológicas como encefalitis y como dije, mal llamada lucidez, ya que coloquialmente nosotros o la población en general le dice lucidez cuando pueden tener contacto con esa persona ya al tener contacto hay un momento de conciencia y se puede establecer una interacción. Coloquialmente se lo dice como lucidez, cuando nosotros notamos que alguien nos registra, pero en términos técnicos en realidad es vigil, que la persona tiene episodios en los cuales está vigil, es decir, episodios en los cuales hace contacto visual con nosotros y puede responder a órdenes simples u órdenes complejas. Es decir, que se puede establecer, nos puede mirar y puede entablar un diálogo con nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar de cuándo aparecen justamente esos episodios y la importancia emocional y también la importancia en otros aspectos de estos episodios. Sabemos, como estuvimos viendo, que la demencia por enfermedad de Alzheimer es una enfermedad difícil, de difícil manejo, de difícil impacto, con consecuencias bastante eh, eh, difíciles de metabolizar a nivel emocional y con un desgaste también emocional y físico importante. Y esto ocurre tanto en el paciente como también para el entorno del paciente. Es una enfermedad neurodegenerativa que tiene un seguimiento bastante impredecible. Si bien, como también se vio en otras charlas dadas por otros profesionales, cada uno de las fases, de las etapas, presenta sus características que le son propias, pero el tiempo en que va a pasar el paciente de una fase a otra fase es impredecible. Es distinto en un paciente con Alzheimer y comparado con otro paciente con Alzheimer, pero que termina siendo una enfermedad que es invalidante. Es una enfermedad en la cual, en este periodo, en esa fase en la cual es invalidante, pierde la autonomía, ¿sí? Entonces, luego aparece esos periodos de lucidez. Cuando ya pierde la autonomía, está totalmente desorientado, está afectada la conciencia, la atención, la memoria, como también ya se habló en otras charlas, con lo cual esto impide que pueda hacer ese contacto con nosotros y que pueda haber una interacción. ¿Bien? Bueno, entonces, en esta pérdida de autonomía, vamos a ver que el paciente va perdiendo la capacidad de poder valerse por sí mismo, de poder realizar los hábitos esenciales básicos como la alimentación, la vestimenta, la higiene, tiene que depender para poder realizar de dichas actividades de su entorno lo tiene que ayudar para poder hacerla y también está desorientado. Es una enfermedad en la cual deja de identificar, deja de reconocer a las personas que antes conocía, ¿sí? Bien, entonces, ya desde bastante tiempo, desde el siglo ya XIX, hay evidencias de que en este tipo de demencias, o en las demencias, mejor dicho en general, hay episodios en los cuales hay lucidez en estos periodos finales de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, en esos periodos uno puede hacer contacto con el paciente y puede interactuar con el paciente. El paciente está en ese momento con conciencia, con conocimiento de lo que le está ocurriendo a él, con lo que está sintiendo y con lo que está ocurriendo a su alrededor. ¿Sí?
Entonces también quizás en esos momentos aparece, no está afectada, no está afectado tan, desaparece esa afectación cognitiva que lo está determinando en la última etapa, en la cual ya es una etapa irreversible, es una etapa donde pierde eh, la autonomía, donde aparece más la neurodegeneración, la degeneración cognitiva, y puede recobrar cierto margen cognitivo, ¿sí? Y en esos momentos puede la persona ese momento de el episodio de lucidez, ese episodio inesperado e impredecible de lucidez, puede ser un momento para que el familiar o el entorno de la familia pueda compartir, pueda decirle algo al paciente, pueda expresar lo que quiere expresar y pueda de alguna manera recobrar a ese familiar que por la enfermedad se convirtió en un paciente ya que no lo reconoce. Así que desde el punto de vista emocional, justamente estos periodos de lucidez, que tienen después un término específico por el momento en el cual aparecen, puede ser esa última oportunidad que tiene el entorno de la familia para poder interactuar y para poder compartir con total conciencia con el paciente. Bueno, acá hay datos que cuando aparecen estos episodios de lucidez, que son episodios, por eso se le dice como una ráfaga, son episodios bastante breves. Cuando presentan estos episodios hay un porcentaje que a las pocas horas terminan después falleciendo, pero esto no está estipulado, esto no está establecido como tal, sino que es bastante impredecible también. Hay una variable. Hay personas que presentan estos episodios también de lucidez y que 6 meses después terminan falleciendo, ¿sí? Y recordando siempre que no fallecen directamente por la enfermedad de Alzheimer, sino que pueden fallecer por otra enfermedad que también padezcan, por otra complicación que también padezcan, por ejemplo, una complicación cardiológica. Lo que puede hacer la enfermedad de Alzheimer es alterar el sistema inmunitario y que sea mucho más propenso al paciente de adquirir infecciones, ¿sí? Sobre todo infecciones urinarias e infecciones respiratorias, pero nadie muere por enfermedad de Alzheimer si produce esa neurodegeneración. Seguimos. Justamente esa lucidez, por eso lucidez entre comillas, porque es un término coloquial, ¿sí? Lo que se observa es un paciente con un episodio fugaz en el cual se encuentra vigil. Repito, vigil, que puede hacer contacto visual con nosotros y puede responder. Podemos tener una interacción con esa paciente. Es hay un término que se introdujo que es lucidez terminal cuando se habla de estos episodios aislados, que son bastante breves, terminal porque ocurre justamente en esas fases finales de la enfermedad de Alzheimer y ocurren justo antes del fallecimiento, ¿sí? Ahora, cuando aparecen estos episodios de lucidez, no significa que posteriormente ocurre la muerte inminente. Como dije, em, pueden pasar 6 meses posterior a ese episodio de lucidez y recién el paciente fallece. Bien. Como también ya se dijo, no es exclusivo estos periodos de lucidez, que no siempre es lucidez terminal, no siempre es seguido inmediatamente de la muerte, del fallecimiento del paciente, sino que también ocurre en trastornos psiquiátricos tales como la esquizofrenia o en trastornos neurológicos tales como las meningitis o en el contexto de traumatismo, de alguna lesión cerebral de diferentes causas, por supuesto. Vamos a ver. Y en los casos en los que estos episodios de lucidez, no se trata de lucidez terminal porque no ocurre la muerte inminente, sino que después el paciente
muere luego de, por decir, 6 meses, 8 meses, se habla de lucidez paradójica, justamente porque es un episodio de lucidez en el cual el paciente nos puede mirar a los ojos, nos puede hablar, nos escucha, nos reconoce y es la oportunidad que tenemos, quizás la última oportunidad de recobrar el vínculo que tenemos con ese familiar y poder entablar la conversación que querramos entablar, decir lo que tenemos pendiente para decir, expresarle lo que queremos expresar, el sentimiento que sea, compartir aquello que queremos compartir, porque quizás sea la última oportunidad que nos da esta enfermedad debido a que en las últimas etapas ya es, como se dijo anteriormente, es totalmente neurodegenerativo esto. Cognitivamente está el paciente muy afectado y pierde justamente también la autonomía. En estos casos de lucidez paradójica no ocurre la muerte inmediatamente, sino que pasa tiempo. Pero eh, las características de los episodios de lucidez son exactamente las mismas, ¿sí? Bien, causas, por supuesto, estudios se hicieron, pero no hay evidencias contundentes. Se sabe que ocurren cambios en la actividad cerebral que lleva a que el paciente pueda recobrar esos episodios, esos momentos de poder estar vigil para poder entablar una conversación con nosotros, para poder mirarnos a nosotros, reconocernos, pero las causas propiamente dichas todavía no se conocen. Justamente porque uno de los factores, no solamente de esta lucidez, que presentan los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, sino de la enfermedad de Alzheimer en sí, es lo impredecible, que es la impredecibilidad de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Porque un paciente pasa más rápido de una fase a otra y porque otro paciente tarda más en pasar de una fase a otra fase, ¿sí? Esta impredecibilidad y también por cuestiones éticas es complicado la investigación de estos fenómenos. Y también justamente, como se dijo, estos fenómenos son sumamente breves. Es muy corto el tiempo en el cual aparece esa conciencia de lo que le está ocurriendo, de lo que ocurre a su alrededor, de registrar a la persona que ya había dejado de registrar y de que eh, todo el entorno familiar pueda tener la oportunidad de entablar una conversación. La importancia de ese momento, desde lo que es lo emocional, desde lo que es eh, el vínculo con el familiar y el paciente. Porque como dije anteriormente, quizás sea la última oportunidad en la cual se pueda llegar a tener una conversación, se pueda decir, ¿te acordás de esto? Y el paciente lo recuerde o reconozca a la persona la importancia de que notar que el paciente reconoce a un ser querido cuando ese ser querido estuvo quizás mucho tiempo, meses, años al lado de una persona que ella no lo reconocía más y ahora lo está reconociendo. Ese momento en el cual lo puede reconocer tras meses de haberse convertido en un paciente que estaba cada vez más afectado cognitivamente. Bien, bueno, siguiendo con esta línea, unos consideran que estos momentos breves, estas ráfagas de lucidez, puede ser una forma de despedida y le permite a la persona, bueno, moribunda, en algunos casos hay que recordar que los periodos de esta lucidez breve puede ser seguida de la muerte como puede ser seguida de un periodo importante de meses siguiendo con la enfermedad, con el curso de la enfermedad, pero no aparece la muerte de forma inmediata. Pero sí le permite reconectar con el entorno familiar
y que la familia pueda decir lo que desee decir para poder de esta manera no quedarse con nada pendiente, poder cerrar un ciclo doloroso, por supuesto, con todo lo que conlleva emocionalmente el tener un familiar con este tipo de demencias. Entonces, eh, estos episodios ocurren en la etapa final. En la etapa final en la cual el paciente ya no es más autoválido, está altamente afectado desde el punto de vista cognitivo, con lo cual cuando aparece esta lucidez, esta claridad, esta conciencia por parte del paciente es desconcertante, por supuesto, para lo que es el entorno familiar. Pero bueno, es fugaz, es muy breve, por eso es importante conocer, estar atento a lo que le está sucediendo al paciente en fases avanzadas, porque de existir, primero conocer que existen estos momentos en los cuales el paciente puede recobrar esa capacidad de conectarse con el otro, es importante conocer este dato para estar atentos y poder pesquisar, poder reconocer esos momentos y aprovechar ese momento. Porque quizás, como se dijo anteriormente, sea la última oportunidad que se tenga de poder conectar con el paciente que está sufriendo la demencia en la etapa final y poder interactuar con con ese paciente. Bien. Después, como ya sabrá, la progresión de la enfermedad es impredecible. Esto ya se habló en otras charlas. Avanza, como ya sabemos, en diferentes fases. Cada fase presenta sus características que, bueno, si bien puede variar de paciente en paciente, en general hay un consenso de las características de cada una de las fases. Lo que es impredecible, la impredecibilidad se da justamente en cuánto tiempo puede tardar un paciente en pasar de una fase a otra y en relación a otro paciente. Pero lo que es la progresión de la primera fase, la más leve e incluso indetectable clínicamente, hasta la invalidante, hasta la más, eh, donde hay más deterioro cognitivo, es una fase, es una progresión bastante lenta. Bueno, después, en la etapa final, vamos a ver algunas de las características que ya se hablaron en otras charlas. El paciente ya pierde autonomía en todos los sentidos. Por ejemplo, no se puede mover por su cuenta, por ende tampoco puede llevar a cabo los hábitos esenciales básicos como higienizarse. Alguien lo tiene que ayudar, no puede comer, alguien lo tiene que ayudar, no puede vestirse, alguien lo tiene que ayudar, ¿sí? Como bien dice, en la presentación necesita ayuda para la mayoría de las actividades de la vida cotidiana. Quizás en la última etapa necesita ayuda para cualquier tipo de actividad, no se puede valer por sí mismo. Le va a costar expresarse. Le va a costar, por supuesto, también entender indicaciones, por eso siempre las preguntas tienen que hacerse de forma bastante concisas para que el paciente lo pueda responder con sí o con no. En la etapa final, lo más probable es que el paciente no pueda responder y se exprese a través de algún gemido, y dentro de lo que es específicamente la alimentación, puede que tenga problemas en la alimentación, ¿sí? Dificultad para tragar, puede que tenga trastornos en la deglución. Entonces también hay especialistas para esto, que hay maniobras específicas para mejorar la deglución cuando aparece este tipo de trastornos, ¿sí? Trastornos bastante frecuentes en las etapas finales. Etapa final en donde ocurren lo que el tema de esta charla, que es estos episodios fugaces de lucidez en los cuales podemos conectar con el paciente. Entonces, es justamente importante, como bien se dijo, todos los que ya personas experimentadas, cuidadores experimentados, también profesionales que llevan a cabo
tratamientos paliativos, ya están bastante entrenados para poder reconocer en un paciente que está en etapa final cuáles son las características de las mismas y cuando ya puede aparecer algo que sea similar o que nos permita estar atentos a que el paciente está no cursando ya los síntomas propios de la enfermedad, sino que aparecen estos episodios en los cuales la persona está vigil y la podemos contactar. Por eso es importante conocer que en la etapa final puede haber estos episodios, para que estemos atentos al paciente, a los síntomas que son los esperables para la etapa final, pero tener en cuenta también que pueden aparecer estos episodios que son breves y el conocerlos y al estar atentos podemos estar presente en esos episodios y compartirlos con el paciente. Muy bien. Y ya finalizando, sabemos que la enfermedad de Alzheimer es la primer causa de demencia y que la prevalencia aumenta a partir de los 65 años en la mayoría de los casos, pero sabemos también que hay otra forma, el 10%, que aparece en personas más jóvenes antes de los 65 años y es el Alzheimer familiar o el Alzheimer de inicio temprano. Pero el que prevalece, el que tiene mayor prevalencia, el mayor número de casos es el que ocurre a partir de los 65 años, ¿sí? También, otra cuestión, la incidencia, los nuevos casos de enfermedad de Alzheimer en los últimos años ha habido un aumento de los mismos. Esto a qué se debe justamente el aumento de la expectativa de vida y por el aumento de la expectativa de vida, lo que sucede es que hay mayor población de adultos mayores, ¿sí? Entonces, este crecimiento del adulto mayor va a conllevar un desafío para la salud, para todo lo que es el sistema sanitario, ya que es una enfermedad que requiere de cuidados constantes, cuidados a largo plazo, y también es una enfermedad que requiere de una intervención multidisciplinaria o interdisciplinaria. Bien, bueno, con esto finalizamos la charla de hoy, pero es importante entonces conocer que existen estos momentos en los cuales, que son momentos muy breves, que aparecen en la etapa final de la enfermedad, donde el paciente está completamente ya con la pérdida de la capacidad para valerse por sí mismo, ya no es más autoválido, está con un gran deterioro cognitivo, requiere de la asistencia de otra persona y en esas características aparece justamente un periodo en el cual el paciente se encuentra vigil. Nos puede mirar a los ojos, puede hacer contacto visual, es consciente de lo que le está pasando, es consciente de lo que le pasa en su entorno y puede comunicarse con la otra persona. Y los familiares pueden, además del impacto, como ya se nombró, que causa justamente ver que esta persona recobró la lucidez que perdió, también ya la familia, todo el entorno se acostumbra lamentablemente a ver al paciente con las características propias de la enfermedad y el impacto de verlo lúcido, esto puede ser bastante, es choqueante, es bastante impactante, pero es un momento en el cual se puede entablar una comunicación, se puede interactuar con el paciente. Con lo cual es importante ver cómo está evolucionando en esa etapa final, saber que existen estos momentos de lucidez y poder identificarlos y poder compartirlos con el paciente. Muy bien, bueno, hasta aquí la charla del día de hoy. Espero que la información haya sido de utilidad y estamos en contacto en las próximas charlas. Buenas tardes.